Mi madre decía que cuando uno cumple el deber, no debe ser reconocido. Cumplir el deber es eso, cumplir el deber. Y yo he cumplido mi deber. Ernesto Zedillo Ponce de León aprendió el sentido del deber en el seno de una familia que luchó por mejorar su precaria condición material. Nació el 27 de diciembre de 1951 en la Ciudad de México. 3 años después, sus padres, Rodolfo Zedillo y Marta Alicia Ponce de León, se trasladaron a Mexicali, Baja California, en busca de mejores horizontes para sus 6 hijos. Mexicali, ciudad fronteriza, estaba dividida en 2 por el Río Nuevo. Los Zedillo se instalaron en el lado oeste, en la zona popular de la ciudad. A pesar de los kilómetros que recorrieron, la familia parecía destinada a vivir con grandes limitaciones. Don Rodolfo, electricista de profesión, no tenía trabajo ni ingresos fijos. Doña Marta Alicia, quien por el matrimonio había dejado inconclusos sus estudios de medicina en la UNAM, se convirtió en el principal sostén de la familia. Trabajaba como secretaria en el gobierno estatal y atendía la dulcería del barrio, sin descuidar la educación de sus hijos. Y como si estas no fueran suficientes actividades, encontraba el tiempo para militar en el PRI como miembro de la Confederación de Organizaciones Populares de Mexicali y para escribir poemas, cuentos y columnas en el periódico de la colonia. Era una persona pues muy emotiva, de una gran sensibilidad, pero no obstante esa sensibilidad, también era una persona que creía en la disciplina, creía en la responsabilidad, tenía un profundo sentido de responsabilidad que a veces llevaba quizás a extremos. Ernesto fue incansable y tenaz como su madre. Siendo aún niño, emprendió con sus hermanos diversos negocios. Tenían un pequeño puesto ambulante en el que vendían frutas, huevo y aguas frescas. Recogían latas, clavos, tuercas y tornillos para venderlos en una fundidora. Ernesto llegó incluso a vender periódicos. Con el esfuerzo constante de toda la familia, los Zedillo Ponce de León lograron romper con el que parecía ser su destino amargo. Cuando Ernesto terminó la primaria, pudieron cambiarse a una casa en el otro lado del río. En la secundaria, además de obtener las mejores calificaciones, encabezó la sociedad de alumnos. Junto con su amigo Ernesto Trejo, participó en la fundación de la Unión Estudiantil del Valle de Mexicali y dirigió el periódico estudiantil. Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del... Al terminar la secundaria, con apenas 14 años, Ernesto fue enviado de regreso a la Ciudad de México para estudiar en la Vocacional 5. Era el año de 1968 y Ernesto vivía solo con su hermano Luis Eduardo en un departamento de la colonia Balbuena. Cuando estábamos en este proceso de gran fervor revolucionario, y viene el movimiento de 68 y tenemos que presentarlo, te digo, Ernesto, cuando entran los granaderos en el 68 a la Vocacional, Ernesto sale a pelearse físicamente contra ellos. Era estudiante de vocacional, pero creo que emotivamente me involucré mucho. Y bueno, creo que para muchos jóvenes que estuvimos cerca o que participamos o que vimos a algunos compañeros terminar en la cárcel o en otras circunstancias, pues fue una experiencia decisiva en muchos sentidos, ¿no? Creo que hubo ciertas cuestiones fundamentales como el anhelo de libertad. Creo que ese era un concepto esencial, la libertad.
El 9 de marzo de 1969 ingresó a la Escuela Superior de Economía del Politécnico y el mismo día comenzó a trabajar como auxiliar en el Banco Nacional del Ejército y la Armada. 2 años después, murió la madre de Ernesto cuando tenía apenas 38 años de edad. Fue una enfermedad realmente súbita, no fue una enfermedad larga, se muere en 3 días, 4 días. Fue algo así bastante traumático para todos. Zedillo aceleró el paso. Comenzó a trabajar en la Dirección de Política Económica de la Secretaría de la Presidencia. En la escuela tomaba materias extras y fue seleccionado para ser parte de un grupo piloto formado por los alumnos más aventajados. Para junio de 1972, se tituló y comenzó a dar clases en la Escuela Superior del Politécnico. En uno de esos grupos conoció a la mujer con quien se casaría más adelante, Nilda Patricia Velasco. Atrás, a lo lejos, quedaron las calles polvorientas y la infancia de penurias. De aquellos años conservó siempre el hábito del esfuerzo constante, la dedicación al trabajo y el sentido del deber. Cuando en 1971 Ernesto Zedillo entró a trabajar en la Dirección de Política Económica de la Secretaría de la Presidencia, el director era Leopoldo Solís, un reconocido economista doctorado en la Universidad de Yale. Él fue en aquella época como el gran patriarca de los estudiantes que salíamos a estudiar fuera de México, economía, y mandaba estudiantes a todas las escuelas, menos a la escuela donde él había ido a estudiar. Y sin embargo, él me dijo, usted tiene que ir a estudiar a la escuela donde yo estudié, ¿no? Entonces él fue una influencia, yo diría, decisiva en mi vida. Formado como todos los estudiantes de su época dentro de la economía marxista, Ernesto Zedillo encontró en la Universidad de Yale una postura distinta de la ciencia económica. Entonces al principio era muy difícil porque no llevaba las bases de conocimientos, ni de economía, ni de matemáticas, ni de estadística, ni tampoco llevaba las bases del lenguaje. O sea, llegó muy mal preparado, terriblemente mal preparado a estudiar el doctorado. Quizás fue un acto casi de imprudencia el haberme ido así, pero me admitieron. Él se benefició de este tipo de enfoque que tenemos en Yale, que es, necesitas un gobierno que ayude a perfeccionar a los mercados. Y los mercados pueden, de hecho, ayudar a que se logren las metas sociales que quieres alcanzar. No tienen necesariamente que lastimar a los pobres. En solo 4 años, el mínimo requerido, obtuvo el doctorado y se reintegró al equipo del Banco de México que dirigía Leopoldo Solís. Este grupo de economistas buscaba solucionar el grave problema de endeudamiento que generó la administración de José López Portillo. Con el boom petrolero, las grandes empresas se habían endeudado en dólares y la devaluación de 1982 las tenía al borde de la quiebra. El equipo presentó un programa de rescate para las empresas llamado Ficorca, que en buena medida fue ideado e instrumentado por Zedillo. Miguel Mancera Aguayo, director del banco, le pidió al doctor Zedillo que se encargara de operar el Ficorca. Académico acostumbrado al análisis y al estudio más que a la administración, el doctor Zedillo se rehusó a aceptar el cargo y acudió a su maestro, Leopoldo Solís, en busca de apoyo para su negativa. Y para mi sorpresa, él toma una actitud muy severa hacia mí y dice, bueno, es que no entiendo ni siquiera por qué me viene usted a consultar. Creo que usted ya debió haberle aceptado esto al licenciado Mancera. Y le digo, bueno, ¿y por qué me dice eso? Si toda la vida usted me animó a que yo fuera un economista profesional y académico, ¿y por qué hoy me cambia todo? Dice, bueno, es que usted no se dio cuenta que el país cambió y cambió de manera para mal. Y este no es el momento de frivolidades académicas. Así que por favor váyase de mi oficina y vaya a pedirle una disculpa al licenciado Mancera y dígale que acepta. Y bueno, creo que me dio una lección muy importante. El desempeño de Zedillo le abrió las puertas para que ocupara la subsecretaría de Programación hacia 1987
y que, posteriormente, fuese nombrado secretario de Programación y Presupuesto en el gabinete de Salinas de Gortari. En 1992 fue nombrado secretario de Educación Pública, puesto que desempeñó con acierto al federalizar la enseñanza. A fines de 93 se incorporó como coordinador de la campaña presidencial de Luis Donaldo Colosio. Una vez que se resolvió que Salinas logró imponer la candidatura de Zedillo, todavía tuvo la fuerza para hacerlo y conjurar este movimiento independiente que estaba apoyando a Ortiz Arana, pues entonces empezaron a cerrar filas porque al final de cuentas lo que estaba en juego era el triunfo del PRI. Sí protesto por Colosio, por el PRI, por México. La campaña se desarrolló en un ambiente político enrarecido por el levantamiento en Chiapas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Las elecciones se efectuaron en paz y sin reclamos graves de fraude. La mayoría de los mexicanos se inclinó por la opción que representaba la certidumbre de la continuidad. Ernesto Zedillo fue electo presidente con 17 millones de votos. A fines de 1994, el país tenía un grave déficit en cuenta corriente de más de 27,000 millones de dólares, que se estaba financiando fundamentalmente con capital especulativo, y el peso estaba sobrevaluado. El 20 de noviembre de 1994, el presidente Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, mandatario electo, con sus respectivos equipos económicos, se reunieron de nuevo para discutir la manera de enfrentar la fuga de capitales. No fue una plática simple de paso de estafeta, fue una plática muy seria en la que se analizaron cuáles eran las mejores opciones que se tenían para enfrentar una situación financiera compleja. El equipo zedillista propuso una vez más devaluar el peso un 15%. Pedro Aspe, secretario de Hacienda en funciones, se opuso de nueva cuenta, pues implicaba romper el pacto de solidaridad económica entre el gobierno, los empresarios y los sindicatos, además de que consideraba innecesaria la devaluación. El gobierno de Salinas confiaba tanto en la solidez de la economía que decidió canjear a los inversionistas certificados de la tesorería respaldados en pesos por tesobonos, lo que implicaba que el gobierno tendría que pagar en dólares deuda contratada originalmente en moneda nacional. A pesar de las divergencias, acordaron mantener la flotación del peso y que el presidente electo y los sectores productivos ratificasen el pacto de solidaridad económica. Un peso sobrevaluado significaba tener acceso a un dólar barato, lo que había llevado a muchas empresas a contratar créditos en dólares. Por otra parte, la gente, inmersa en la euforia decembrina, realizaba sus compras navideñas aún bajo el ensueño de que México era ya, de hecho, un país del primer mundo. El 9 de diciembre de 1994, el secretario de Hacienda, Jaime Serra Puche, estimó de manera optimista que en 1995 la economía crecería un 4% y que la inflación no rebasaría ese porcentaje, aun cuando no ignoraba la existencia de graves problemas. Lejos de dar confianza a los inversionistas, las declaraciones provocaron nuevas fugas de capitales. El gobierno consideraba necesario devaluar el peso un 15% o bien ampliar la banda de fluctuación cambiaria, y el 19 de diciembre Serra Puche consultó con los integrantes del Pacto de Solidaridad para tomar una decisión de común acuerdo. Como el secretario de Hacienda se lo plantea a los empresarios, bueno, pues esta situación crea que los empresarios, ante la vacilación del gobierno, pues empiecen en alguna forma a promover la fuga de capitales. Yo diría que esa misma madrugada, muchos de los asistentes a esa reunión, simplemente con una llamada telefónica, lograron que empezaran a salir capitales del país. O sea, la devaluación de 94, diciembre de 94 entraría en un libro de texto
como un ejemplo de cómo no hacer una devaluación. Se devalúa y no hay simultáneamente un paquete armado de política económica, política fiscal, política monetaria, política de deuda pública, que evitar una desestabilización mayor de la economía. Las reservas internacionales cayeron de los 12.200 millones de dólares a 3.483 en tan solo 30 días. A esta cuestión de inestabilidad se agregó que para principio de año el gobierno tenía que cubrir el vencimiento de tesobonos por un total de 29.000 millones de dólares. Me parece que el argumento de que una crisis de esa naturaleza puede gestar 3 días cae por su propio peso. No hay más que ver los sucesos y los desequilibrios que se acumularon durante 1994 para darnos cuenta que se trata de una crisis que se fue acumulando a lo largo de los meses. Bueno, pero el problema no fue la devaluación de diciembre de 94. El problema fue la crisis financiera, la gran salida de capitales, ya en una circunstancia de prácticamente de insolvencia del país, un agotamiento de las reservas internacionales y la exigibilidad de todas estas obligaciones. México fue, por decirlo así, tristemente, pues el conejillo de Indias de la nueva globalización financiera en la que ahora vivimos. A la devaluación siguió el incremento de las tasas de interés y una inflación que alcanzó en marzo de 1995 una tasa anualizada del 55%. Preocupado por el devastador efecto de la crisis, el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, ordenó al Departamento del Tesoro que prestara a México 20.000 millones de dólares y presionó a diversos organismos internacionales para que México recibiese un total de 53.000 millones de dólares. Cada dólar estaba garantizado con las facturas de Pemex. Para entonces, el error de diciembre ya había causado estragos en todas las economías de América Latina, fenómeno que fue llamado, despectivamente, efecto tequila. ¡Hijos del bien de sus padres! ¡Una copa para todos! ¡Yo pago! ¡Yo pago! El presidente comentó que, dada la gravedad de la crisis, el país entraría en terapia intensiva y que había que aplicarle una amarga medicina. Los proyectos de crecimiento económico se fueron dejando de lado. A Serra Puche la devaluación le costó el puesto. El 29 de diciembre fue sustituido en Hacienda por Guillermo Ortiz Martínez y el gobierno puso en marcha una serie de programas de corte recesivo para estabilizar la economía. Para entonces, la moneda había llegado a 8 pesos por dólar y la economía había decrecido en un 7%. Poco a poco el peso detuvo su caída y lentamente los mercados comenzaron a estabilizarse. Lo peor había pasado. Sin embargo, las huellas dejadas por la recesión eran desoladoras. Miles de familias perdieron casas, coches, pequeños negocios. Las empresas que no cerraron tuvieron que realizar drásticos recortes de personal. De acuerdo con las cifras oficiales, en 1995, cerca de 1.500.000 trabajadores se quedaron sin empleo. El flujo de mexicanos que emigran hacia Estados Unidos se incrementó. Las autoridades estadounidenses reforzaron la vigilancia en la frontera, pero, acosados por la pobreza, los indocumentados siguieron intentando cruzar la línea, aún arriesgando la vida. Con el ánimo de reactivar la inversión privada y la creación de empleos, entre 1995 y 1996, Zedillo privatizó la mayor parte del sistema ferroviario y de las comunicaciones vía satélite. Además, concesionó a los particulares la administración de los puertos aéreos y marítimos. Por otra parte, el presidente debió acudir en auxilio de la banca, que enfrentaba serios problemas financieros y deficiencias jurídicas desde antes de que Salinas de Gortari la reprivatizara. Cuando se privatiza la banca
en 1991-92, los que adquieren la banca compran una banca no muy sólida, ¿no? Ya realmente tenía muchos problemas el sistema bancario mexicano. La mayoría de los bancos fueron vendidos a dueños de casas de bolsa. La banca tenía como principal cliente al gobierno, pero cuando el gobierno logró tener un superávit fiscal, ésta se encontró con una gran cantidad de recursos que era necesario colocar como créditos. 93 a 94, tienes una expansión del crédito en México histórica, en promedio del 30% real, promedio. Esto nunca había pasado. Ningún banco central que se respete permite una expansión de crédito de ese tamaño. Tal vez el principal problema que se tuvo previo a la crisis como tal, a la crisis bancaria como tal, es que no hubo una labor de supervisión por parte de la Comisión Bancaria sobre qué está pasando en la banca. Con el aumento espectacular a las tasas de interés que siguió a la devaluación, miles de personas y empresas no pudieron pagar sus deudas y el problema de los préstamos vencidos o incobrables se agudizó al grado de que la mayoría de los bancos quedó al borde de la quiebra. Y durante varios meses estuvimos bajo el riesgo de que quebrara el sistema bancario, no de que quebrara un banco o dos, había un riesgo sistémico. Y si hubiera quebrado el sistema bancario, pues hubiera quebrado el sistema de pagos del país. Y si hubiera quebrado el sistema de pagos del país, hubiera quebrado toda la economía del país. Entonces una primera decisión era, ¿dejamos o no quebrar al sistema bancario? Una posibilidad que tenía el gobierno, y que hubiera sido muy cara, era quedarse automáticamente con todos los bancos, volver a expropiar la banca. Pero eso hubiera sido muy caro, hubiera sido la decisión más cara de todas. Con el fin de proteger los depósitos de los ahorradores y de sanear a la banca, el gobierno intervino comprando cartera vencida de los bancos, pero a condición de que por cada peso aportado por el gobierno, los accionistas inyectaran 2 pesos al capital de los propios bancos. El gobierno adquirió deuda recurriendo al Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOBAPROA, y después a recursos públicos en forma de pagarés. La deuda pública que va a dejar el doctor Zedillo interna creció 4 veces en 3 años. La total, la deuda total de México. Pasó de 240,000 millones a más de 1 billón sin consentimiento del Congreso. Este es el punto medular. A fines de marzo de 98, Zedillo solicitó al Congreso la conversión en deuda pública de los pagarés emitidos por el FOBAPROA a favor de los bancos, que para entonces sumaban 552,300 millones de pesos. La oposición, que ya era mayoría en la Cámara de Diputados, rechazó la iniciativa. Violaron la Constitución, pasaron por encima del Congreso porque la Cámara es la única que puede autorizar endeudamiento público. Dígase lo que se diga, la propuesta de él era nada más convalidar lo que inconstitucionalmente habían hecho. Es cierto, se podía haber criticado al gobierno por la decisión de rescatar o no rescatar al sistema bancario, pero se tenía que haber dicho cuáles eran los costos para el país de no rescatarlo. Se puede criticar al gobierno de haber seguido este camino, ciertamente con un grado de discrecionalidad que a mí en principio no me gusta, pero era el camino menos costoso. La filosofía del programa fue la correcta y no había otra manera de hacerlo. Fue la forma más barata de hacerlo. Después de meses de confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, un acuerdo entre las fracciones del PRI y el Partido Acción Nacional consiguió que la Cámara de Diputados aprobara en noviembre de 1998 que en el presupuesto anual se destinara una partida al pago de los intereses generados por los pagarés del FOBAPROA. Este acuerdo contemplaba que se hiciera una auditoría, pues existía la sospecha de que al amparo de la discrecionalidad del rescate y de una legislación bancaria deficiente, algunos empresarios y banqueros habían cometido abusos en perjuicio del erario público. Aquí el problema es que la ley no era rigurosa. A nosotros nos tocó enfrentar esa crisis bancaria en un momento en que nuestra ley ni siquiera tipificaba los delitos de cuello blanco. Y me hubiese a mí gustado tener más instrumentos jurídicos para que el Estado hubiera podido actuar con mucho más rigor contra quienes abusaron del sistema bancario, contra quienes abusaron
del rescate bancario. Como reacción a la crisis bancaria, se endurecieron las leyes que rigen las actividades de la banca y se creó el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, el IPAB. La prioridad del presidente Zedillo para la segunda mitad de su administración fue dotar al país de sólidos fundamentos macroeconómicos, para eliminar así la posibilidad de una nueva crisis de fin de sexenio. Mantuvo la disciplina fiscal para sostener un déficit público bajo y modificó la rígida política cambiaria por otra de flotación relativamente libre del peso. En el marco de las oportunidades que brinda la globalización, el gobierno de Zedillo firmó nuevos acuerdos comerciales con la Unión Europea y con otros 28 países. Buscaba así diversificar y ampliar el intercambio comercial de México con otras regiones y depender menos de su comercio con Estados Unidos. Las exportaciones de bienes casi se duplicaron en 3 años. Para fines del 2000, los principales indicadores son bastante satisfactorios, prueba de que en buena medida la economía del país se ha recuperado del desplome de 1995. El presidente Ernesto Zedillo instruyó a la Procuraduría General de la República para que sean aprehendidos los cabecillas del movimiento armado de Chiapas. Ya se procede a cumplir las órdenes de aprehensión. Sectores de la sociedad realizaron movilizaciones de protesta. Intelectuales y varias organizaciones no gubernamentales, nacionales y extranjeras, pidieron detener la ofensiva militar. 4 días después, Zedillo paró la incursión armada y apremió al EZLN a negociar una salida pacífica al conflicto. Digamos, dada la naturaleza de esa operación, creo que se mostró claramente que el propósito del gobierno no era un propósito represivo y de hecho logramos el objetivo que se tenía, porque después de esa acción el EZLN fue anuente a tomar el diálogo. A partir de ese momento, el gobierno zedillista no volvió a lanzar acciones militares contra los zapatistas. El 22 de abril de 1995, el gobierno federal y el EZLN dieron inicio a las negociaciones de San Andrés Larrainzar. Para alcanzar la paz, las partes debían discutir 6 temas. El primero fue derechos y cultura indígenas. Después de meses de difíciles negociaciones, en febrero de 96, los dirigentes zapatistas y los representantes oficiales designados por el secretario de Gobernación, Emilio Choifet, firmaron los primeros acuerdos en los que se aceptaba la autonomía territorial y política de las comunidades indígenas. El paso siguiente suponía que el gobierno federal elaborara una iniciativa de ley para elevar a rango constitucional dichos acuerdos. Ante la demora gubernamental, la COCOPA, con autorización de las partes, preparó una propuesta de iniciativa de ley que rechazó el gobierno. Y ahí lo que sucedió fue que la Comisión de Concordia y Pacificación consultó con el EZLN, no consulta con el gobierno, y produce una iniciativa de reforma constitucional, de manera, digamos, unilateral, sin consultar a una de las partes de este diálogo. Algunos de los puntos de esa iniciativa pues constituían un germen no solamente para la desunión de los mexicanos, incluso el riesgo de la desintegración de nuestro territorio, y era la recuperación de los fueros especiales contra los que pues luchó la generación de la reforma. El rechazo a la iniciativa de reforma constitucional alejó definitivamente a las partes enfrentadas. El EZLN se sumió en el mutismo y el presidente Zedillo optó por tratar de resolver el conflicto atendiendo los rezagos sociales en el estado de Chiapas. Destinó mayores recursos para el combate a la pobreza y fomentó la inversión privada para la generación de empleos. En la zona del conflicto se vivía un clima de tensión entre zapatistas,
no zapatistas y algunos grupos paramilitares. El 22 de diciembre de 1997, en la comunidad de Acteal, uno de esos poblados divididos en facciones, 45 personas indefensas, 21 mujeres, 15 niños y 9 hombres, fueron asesinados. Las víctimas, que pertenecían a la organización prosapatista Las Abejas, estaban dentro de una casa comunitaria orando por la paz cuando los asesinos dieron comienzo al ataque. Es lo más triste que ocurrió durante mi presidencia. Y triste además porque es algo en lo cual pues el gobierno federal no tuvo en ese momento realmente posibilidad de prevenir y evitar. Siempre me va a quedar la duda de que si hubiera estado en esa región de Chiapas el ejército, a lo mejor esta barbaridad no hubiera ocurrido. Mientras el gobierno negociaba la paz en Chiapas, el 28 de junio de 1995, en Guerrero, 17 campesinos desarmados fueron acribillados por miembros de la policía estatal. Presionado por la opinión pública, el gobernador Rubén Figueroa Alcocer tuvo que dejar el cargo. Un año después hizo su aparición en Guerrero el Ejército Popular Revolucionario, y a lo largo del sexenio otros grupos guerrilleros surgieron en distintas regiones del país. A la violencia política se sumó la grave inseguridad en las calles de las grandes ciudades, así como el aumento de los secuestros y el tráfico de drogas. El gobierno respondió endureciendo las leyes penales y recurriendo en mayor medida al ejército en el combate al narcotráfico, ante la corrupción con la que el crimen organizado había infiltrado los distintos cuerpos de la policía. En este sexenio fueron detenidos o murieron varios de los más importantes capos mexicanos, pero también fueron arrestados 3 generales y 2 gobernadores perdieron sus puestos, acusados de proteger bandas de narcotraficantes y secuestradores. En un esfuerzo por contar con un cuerpo policíaco libre de los vicios que corroen a los demás, el gobierno creó en 1999 la Policía Federal Preventiva. Su actuación más destacada hasta ahora ocurrió en febrero del año 2000, cuando se le ordenó poner fin sin violencia a la larga huelga en la Universidad Nacional Autónoma de México. Los estudiantes universitarios dieron comienzo el 20 de abril de 1999 a un paro en protesta por el aumento de las cuotas de inscripción de 500 pesos al año, y además acusaron al gobierno de una disminución en los recursos destinados a la educación pública media y superior. Pero pronto el paro degeneró en un enfrentamiento estéril. Las autoridades universitarias fueron imprudentes en promover reformas en un tiempo preelectoral, pero la minoría de estudiantes radicales que tomó el control del movimiento actuó con marcada intolerancia y con un evidente desdén por la democracia. Mi límite como autoridad fue cuando se empezaron a presentar hechos de violencia en la universidad. En ese momento no quedaba otra opción sino la aplicación irrestricta del Estado de Derecho. Además ya había denuncias por parte de la propia universidad donde se manifestaba que había sido despojada de su patrimonio. Cuando se cumplieron 2 requisitos, juridicidad y democracia, entonces la autoridad estuvo lista para actuar. Y creo que se actuó de una manera correcta. Y creo que eso lo reconoció la población. Efectivamente, actuaron las fuerzas del orden, pero lo hicieron con sumo cuidado para que no hubiera violencia, para que no hubiera enfrentamiento. Si bien la huelga se terminó, la demanda de mayor apoyo para la educación pública aún sigue vigente. Ernesto Zedillo representaba la continuidad del modelo económico que tantos elogios había recibido dentro y fuera del país. No se avisoraban al inicio del sexenio conflictos entre el presidente y su antecesor.
En plena crisis económica, el presidente Zedillo señaló las frágiles condiciones en que había recibido la economía y responsabilizó, sin mencionarlo al exmandatario Carlos Salinas de Gortari, de la devaluación del peso. El 28 de febrero de 1995, Carlos Salinas llamó a un noticiero de televisión para rechazar tales imputaciones. Que se atribuye la devaluación a la administración que yo encabecé. No niego insuficiencias, pero no se reconocen los errores que se cometieron en diciembre. Ya se ha reconocido por algunos funcionarios en medios internacionales precisamente esos errores cometidos en diciembre. Lo único que pido es que se reconozca también entre los medios mexicanos. El mismo día que Carlos hizo esta declaración, su hermano Raúl fue detenido por la Procuraduría General de la República, acusado de ser el autor intelectual del asesinato de Francisco Ruiz Massieu. 2 días después, el presidente Zedillo declaró en Tlaxcala que la detención de Raúl Salinas era una tragedia familiar, pero que nadie, absolutamente nadie, puede situarse por encima de las leyes. En México se acabó la impunidad. El día 10 de abril, Carlos Salinas salió del país. Esta fue la primera regla del sistema político mexicano que rompió Ernesto Zedillo. El expresidente y su familia son intocables. Pero al hacerlo, se liberó en buena medida de la sombra de Salinas y se fortaleció en el mando. Los conflictos postelectorales de Chiapas y Tabasco, heredados del sexenio anterior, fueron otros de los problemas que el presidente Zedillo tuvo que enfrentar al inicio de su mandato. Logró que Eduardo Robledo renunciara a la gubernatura de Chiapas, pero el caso de Roberto Madrazo fue diferente. Madrazo movilizó a los priistas de Tabasco, se enfrentó a Zedillo y permaneció en el cargo. Los mecanismos de control del presidente sobre el aparato priista habían comenzado a debilitarse. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución. Entre 1995 y 96, el PRI perdió ante el PAN las elecciones gubernamentales en Guanajuato, Baja California y Jalisco, además de comicios municipales en varios estados, tanto frente al PAN como al PRD. En el PRI existían fuerzas dispuestas a recurrir al fraude electoral para frenar el avance de la oposición, pero Zedillo comprendió que los fraudes dañaban la imagen del país en el exterior y sabía que la sociedad no aceptaría más elecciones fraudulentas. Era de que a pesar de las sucesivas reformas políticas, había la idea de que las condiciones de la competencia política que tiene que haber en un régimen realmente y plenamente democrático no eran equitativas. Por eso, aunque necesitaba a un PRI fuerte que apoyara sus iniciativas, suscribió en julio de 95 la reforma electoral que le otorgó plena autonomía al Instituto Federal Electoral. En 1997, Zedillo se comprometió a garantizar que las elecciones de julio de ese año fueran transparentes y a que se respetara el resultado de las votaciones. El PRI perdió la jefatura del gobierno del Distrito Federal y por primera vez la mayoría en la Cámara de Diputados. Y el presidente reconoció sin reservas los triunfos de la oposición. Había ocurrido un cambio sin precedente. El Instituto Federal Electoral y el sistema electoral en su conjunto contaban con la confianza del ciudadano mexicano. Después de las elecciones del 6 de julio de 1997, la Cámara de Diputados dejó de estar subordinada al presidente de la República. Con la instalación de la 57 legislatura, México comenzó a vivir de nuevo la división de poderes. La relación entre el legislativo y el ejecutivo se volvió compleja y tensa. Es momento propicio para recordar a usted, ciudadano presidente, su compromiso formal, públicamente expresado
y hasta hoy incumplido de mantener con esta legislatura una comunicación fluida y permanente para hacer posible. Durante la segunda parte del gobierno sentí mucha arrogancia por parte de las mayorías que para distintos asuntos fueron constituyéndose a lo largo de esa legislatura. Una vez hubo una expresión de un destacado líder del Congreso donde dice, mira, nosotros somos el Consejo de Administración y el Ejecutivo es el simple administrador y hazle como puedas. Un acierto muy importante es el que, ejerciendo las atribuciones que les corresponden a los legisladores, han establecido límites al Poder Ejecutivo y que han empezado a reclamar el que, como nunca lo había hecho el Poder Ejecutivo, tenga que negociar, tenga que argumentar, tenga que sustentar sus iniciativas que eventualmente son modificadas. Desde el arranque de su sexenio, Ernesto Zedillo les planteó a sus correligionarios la necesidad de que los candidatos a puestos de elección fueran seleccionados por los militantes sin la intervención del presidente de la República. Dicho en términos coloquiales, dije, el llamado dedazo está muerto. Los llamados Cuatro Fantásticos, Francisco Labastida, Roberto Madrazo, Manuel Bartlett y Humberto Roque, disputaron la candidatura presidencial del PRI en unas elecciones internas como nunca antes se había visto. Un nuevo PRI más cerca de ti. En el fondo, muchos priistas y no priistas pensaban que el candidato de Ernesto Zedillo era Labastida. Después de una competida y ríspida campaña, el 7 de noviembre se efectuaron las elecciones priistas en las que Francisco Labastida ganó con holgura. La lucha política entre los distintos candidatos presidenciales fue muy competida y los medios hicieron una cobertura mucho más equitativa en torno a las actividades de los aspirantes. Hasta llegar a la noche del 2 de julio. La noche del 2 de julio es una noche en términos de televisión de primer mundo. O sea, los medios están buscando la nota donde la encuentren, los medios entienden su papel, se reservan, cuidan no caer en sensacionalismos. Tú puedes tener 4 o 5 opciones esa noche, es decir, la posibilidad de engañar, de tergiversar, se reduce al mínimo. La noche del 2 de julio, Ernesto Zedillo impresionó a propios y extraños al reconocer el triunfo del candidato de la Alianza por México, Vicente Fox, tan solo 15 minutos después de que se dieran a conocer las primeras cifras oficiales sobre el conteo de votos. Felicito a todos los ciudadanos que al acudir a votar cumplieron con la democracia y con México. Felicito a los Este anuncio cerró definitivamente cualquier posibilidad de fraude. Las voces de los viejos priistas se levantaron en contra del presidente, exigiendo incluso su expulsión del partido. Con la derrota del PRI, se ha cerrado la etapa del partido de Estado y el viejo sistema político comenzó a perder cohesión. En agosto de este año, una coalición de 8 partidos de oposición ganó la gubernatura de Chiapas y en las controvertidas elecciones en Tabasco, viejos y conocidos militantes del tricolor llamaron a votar en contra del candidato de su propio partido. Ernesto Zedillo Ponce de León ha llegado al final de su mandato. La suya es la historia de un hombre que llegó a ser presidente como resultado de una tragedia, que empezó su sexenio enfrentando una grave crisis económica y que ahora hereda una economía sólida y en crecimiento. Es la historia de un gobernante que al comienzo de su periodo fue criticado por su aparente falta de oficio político, pero que fue creciendo en su dimensión como jefe de Estado hasta llegar a ser, junto con la ciudadanía mexicana, el artífice de nuestra transición democrática.